¿cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo este nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas que partimos hace una semana. Primero conversamos con el doctor Sergio Toro, en el cual estuvimos analizando lo que dice relación con los sistemas electorales, con la forma de elegir a los convencionales y otros temas. Luego con el doctor Javier Sajuria, donde también entramos un poco ahí a explicar de manera más detallada lo que es esta corrección para tener una convención paritaria, más la elección de los escaños reservados, y también abordamos el tema de las formas de gobierno. Y hoy día tengo el placer de contar como invitada con la doctora Marcela Ríos, representante en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual con Marcela queremos abordar otros tópicos que dicen relación con este proceso constituyente y que es muy necesario que la ciudadanía en general conozca, y esa es la idea de estas conversaciones, sea con con un lenguaje pedagógico, claro, que todos podamos entender de la importancia que tiene este proceso inédito que estamos viviendo en Chile. Así que te doy la más cordial bienvenida, Marcela, y gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias, Paulina, por invitarme. Un honor estar aquí y felicitaciones por este espacio. De verdad creo que desde el mundo académico es muy importante poder generar dinámicas que permitan compartir el conocimiento, compartir las reflexiones con un público amplio, y así que muchas felicitaciones por iniciar este espacio y por darte el tiempo, digamos, de tener estas conversaciones. Así que mucho éxito en este programa, y que además me encantó el nombre de las conversaciones desastrosas. Bueno, Marcela, entrando a lo que yo quiero tratar contigo, primero quiero que hablemos de la participación política, porque si algo nos llamó la atención el 25 de octubre, que pese a las condiciones de pandemia, hubo tal vez no una alta participación, si lo comparamos con otros procesos eleccionarios, pero dentro del contexto pandemia subió la participación, más aún comparado con las últimas elecciones de alcaldes y concejales. Y me gustaría saber, bueno, ¿cómo ves tú esa participación? Primero el 25 de octubre, luego vamos a hablar del resultado. Pero ¿hubo realmente mayor participación? ¿Dónde se dio esa mayor participación? ¿Qué sectores fueron los que se movilizaron más? Y si tú sentiste también que hubo un cierto relato, o sea, la gente como que fue a votar con esperanza por algo que lo llamó a asistir pese a la pandemia, y no como a veces ocurre de esta elección de que uno va para votar por el mal menor o simplemente no va a votar. Sí, mira, lo primero, yo creo que este era un tema, era una de las grandes interrogantes del plebiscito, ¿no? En Chile no se realizaba un plebiscito nacional desde 1989. Una mayoría de quienes fueron a votar el 25 de octubre nunca habían votado en un plebiscito, porque ya la mayoría de los electores hoy día no tenía 18 años para 1988-89. Entonces, los plebiscitos son elecciones distintas a las elecciones regulares, y este plebiscito se producía además en un contexto de pandemia. Durante el 2020 estaban agendadas cerca de 90 elecciones en todo el mundo, y las que se realizaron, muchas se tuvieron que posponer, otras se cambiaron de fecha, algunas pocas simplemente se pasaron, digamos, para más adelante, pero las elecciones en general en el mundo, con algunas pocas excepciones en algunos países, la participación electoral tendió a bajar en el 2020 en alrededor de 5 o 10 puntos porcentuales en general. Y entonces eso habría una interrogante, una elección distinta, de una naturaleza distinta, en un contexto muy adverso. Pero además, y eso yo creo que todos quienes nos escuchan saben, que Chile venía arrastrando este problema de abstencionismo desde el PNUD. Hemos venido trabajando hace mucho tiempo. En el 2017 publicamos un diagnóstico específicamente sobre la participación electoral, y lo que veíamos es que la baja en participación se venía produciendo desde antes del cambio al voto voluntario. Lo que ocurría es que
desde finales de los 90 las personas que iban cumpliendo 18 años no se inscribían en el padrón y por lo tanto teníamos un padrón envejecido que era cada vez una proporción menor de las personas que podían votar. Y con el cambio al voto voluntario en el 2012 se produce una caída muy fuerte y bajamos, de hecho en algún momento en la elección de alcaldes del 2016 se llegó al 35% del padrón votando, pero tuvimos 43%, 49%, 42%, 47% en la última década. Primero, nunca se logró superar más de la mitad de los votantes y en términos de número de personas, la cantidad de personas votando bajó bajo la línea de 7 millones. Por lo tanto, cuando miramos el plebiscito y el resultado, había gente que decía, bueno, que estaban un poco frustrados con el resultado. Nosotros teníamos una visión más bien pesimista, si se quiere, en términos de que nos parecía que era muy difícil que en las condiciones de la pandemia, en las condiciones de una elección excepcional, cambiara una tendencia que ya se había transformado en una tendencia estructural. A pesar de todo eso, por primera vez desde que se cambia el voto voluntario, se pasa el límite del 50%, se llega al 51%, pero además se aumenta en medio millón de personas votando, se llega a 7 millones y medio y fracción, lo que significa 500.000 personas más del promedio que se había tenido durante los últimos 10 años, y eso es una cifra bien importante. Ahora, lo que sí es cierto, y eso es bien relevante para entender lo que ocurre, es que esa participación no fue homogénea, ¿no? Tuvimos diferencias bien importantes en términos de las regiones y vimos que los aumentos principales en participación se concentraron en la región metropolitana, en Valparaíso y en las regiones del norte del país. Y en el centro-sur, que son regiones donde históricamente se vota más, la participación tendió a bajar. Entonces, el fenómeno de la participación fue diverso. Todavía no tenemos los datos, los microdatos, que como les llamamos, que son los datos que nos pueden decir específicamente las edades y el sexo de las personas que votaron. Por lo tanto, todavía no podemos hacer afirmaciones duras respecto de si este aumento de participación se debe a un aumento de jóvenes que antes no habían votado y si las mujeres siguieron votando más que los hombres, que es una tendencia que hemos visto. Pero quizás voy a dejar esa primera parte de la respuesta hasta ahí y escuchar tu reacción para quizás poder profundizar sobre algunos de estos temas. Y en relación a ciudad y los sectores rurales, ¿cómo se dio la participación? Pues también sabemos que es mucho más complicado ir a votar en los pueblos, en las ciudades pequeñas, en el campo, la cordillera. También ahí se ve una diferencia entre las capitales y lo que son los sectores rurales en cuanto a participación. ¿Eso se puede saber? Mira, eso es algo bien interesante que ocurre en el plebiscito porque se da una cierta inversión de lo que venía ocurriendo. Hasta esta elección, en general, la población rural votaba más que la población urbana, sobre todo de las grandes ciudades. O sea, los problemas de abstencionismo, a pesar de que en las zonas rurales es más difícil llegar a votar, tienes que viajar más, es más compleja los lugares de votación, las personas en ciudades pequeñas y en el mundo rural votaban en promedio más que las personas en las grandes ciudades. Eso se tendió a revertir en este plebiscito y tuvimos una baja, sobre todo porque bajó la participación en las regiones que tienen niveles de ruralidad más altas, como son Maule, Ñuble, los ríos, los lagos. La participación en el centro-sur del país, donde hay mayores niveles de ruralidad, fue más baja esta vez. Y yo creo que eso ahí necesitamos seguir tratando de entender por qué ocurrió eso. Como antes ocurría algo distinto y no cambiaron necesariamente las dinámicas de movilización, creo que quizás creo que hay dos hipótesis que podemos explorar. Por una parte,
puede ser que la pandemia estuviera afectando particularmente, hubiera nivel de una sensación de riesgo o temas de movilidad que fueron más severas en las zonas rurales del centro-sur, que esas regiones estaban más afectadas que otras regiones. O lo otro que también algunos han planteado es que quizás en alguna de estas zonas el apoyo al rechazo puede haber sido mayor y personas que estaban por el rechazo en la medida que era muy predecible que iba a ganar la opción del apruebo, se restaron de participar. Esas son como quizás las dos hipótesis que están dando vuelta. Lo que sí ocurrió es que las diferencias entre regiones que eran muy grandes y siempre las regiones que venían votando más en las últimas décadas o 2 décadas eran O'Higgins, Maule, Ñuble, el centro-sur, digamos. Y las regiones donde menos votan las personas era el norte grande, ¿no? Esa relación, esa diferencia ha disminuido, si bien las regiones del norte siguen siendo las regiones con los niveles más bajos de participación, en particular Tarapacá y Antofagasta, que tienen 42, 45, Arica 46%, y la Araucanía por primera vez tiene una baja muy importante de 9 puntos porcentuales y llega a estar al mismo nivel de Arica. Entonces tenemos que se disminuye la brecha entre regiones y también hay parte importante del aumento en participación se explica fundamentalmente por el aumento de participación en la región metropolitana y en Valparaíso, que tuvieron alzas muy importantes. La metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, Biobío también, hay comunas donde tienen alta concentración de la población que fueron al final las comunas con mayor participación. De hecho, San Ramón, Providencia, Andacollo, Concón, San Rosendo, Santo Domingo, Papudo, La Reina, son todas comunas que tienen casi entre el 70 y el 80% de niveles de participación. Ahora, es posible, tú dices que todavía no están los datos, esos microdatos los entrega el CERVEL. Sí. ¿Dónde? Ya, eso es lo que todavía no tenemos. Exacto, y explicarle a la gente por qué no los tenemos, porque cuando vamos a votar todos saben que hay un librito físico donde está nuestro nombre, nuestro root, ponemos nuestra firma, ponemos la huella digital. Los datos que sabemos de manera inmediata, como sabemos cuando se cuentan los votos, cada mesa, los vocales de mesa, cuentan los votos y elaboran un acta. Esa acta dice 350 votos, 300 válidamente emitidos, 200 por el apruebo, 50 o por el rechazo, tantos nulos, tantos blancos. Eso es lo que se ingresa inmediatamente al sistema y eso es lo que nosotros tenemos el mismo día, casi en tiempo real, en la página web del CERVEL, y a las 7 de la tarde uno puede empezar a mirar, dice, con el 99%, con el 90% de las mesas escrutadas y podemos ir. Y esos datos hoy día tenemos el 100% y nosotros podemos mirar por cada región, por cada mesa, por cada circunscripción, cuántas personas votaron del total y quiénes votaron cuántas votaron por el apruebo o rechazo. Pero no sabemos nada más. Lo que ocurre después, y que se demora alrededor de 2 o 3 meses, es que después las actas físicas, una vez que el Tricel dice que está todo ok y que sanciona, digamos, la elección, esas actas físicas vuelven al CERVEL y físicamente tienen que, con un código ISBN, con una maquinita, van ingresando y ahí se elabora una nueva base de datos donde no solo dice apruebo, ahí ya no es apruebo o rechazo, pero es el root de la persona y ahí sabemos la edad de esa persona y el sexo de esa persona y también podemos saber si esa persona ha votado siempre, votó solo esta vez y no votó la vez pasada. O sea, tenemos una información que va a ser súper útil porque una de las grandes interrogantes y una de las hipótesis que tenemos es que lo que puede haber pasado es que una proporción no menor de los adultos mayores, por ejemplo, mayores de 60 años, se quedaron en la casa o no fueron a votar, que son habitualmente los votantes más responsables,
más estables, ¿no? Mm. Y que, sin embargo, fue una gran cantidad de jóvenes o personas menores de 40 años que nunca había votado antes. Entonces, se compensó un poco la baja de adultos mayores con esta entrada de votantes jóvenes, y eso es lo que habría hecho el aumento de participación, pero eso en realidad no lo tenemos claro. Si eso es así, sería una muy buena noticia, porque significa que, y toda la evidencia internacional muestra que el votar es un hábito. Como yo siempre digo, es como lavarse los dientes, ¿no? Así, y tenemos bastante información que muestra que las personas, si no votan la primera o segunda vez que les toca votar, cuando tienen 18 años, cuando tienen 20 años, y pasa 1, 2, 3, 4 elecciones, como tenemos una gran cantidad de población nosotros en Chile, de personas de 40 años, que no han votado nunca. Hacer que esas personas vuelvan a votar es muy difícil. Pero la gente, los jóvenes, una vez que votan, es mucho más fácil mantenerlos votando. Por lo tanto, si tuvimos un ingreso importante de nuevos electores producto del plebiscito y el proceso constituyente, sería esperable que esa proporción de nuevos electores vaya a sufragar también, por ejemplo, en abril, y que tengamos, y bueno, vamos a hablar de ese tema, pero quienes votan en abril va a ser central para saber quiénes son electos, porque si votan el mismo 47% que ha votado siempre y nadie más, lo más probable es que los partidos tradicionales se van a llevar una parte muy importante de los representantes. Si en cambio el otro 50% que no ha votado vota, la incertidumbre de quiénes van a ser electos va a ser mucho más alta. Bueno, en ese tema va a ser la segunda parte de nuestra conversación, pero antes de entrar a eso, pero sí es posible saber que hubo comunas, sobre todo en la región metropolitana, más vulnerables, donde normalmente la abstención era mayor, y que esta vez sí se movilizaron, que sí fueron a votar más que en elecciones anteriores, ¿verdad? Sí, de todas maneras. De hecho, bueno, es la comuna en el país que tuvo el salto más alto del 2017 es La Pintana, una comuna que había estado por debajo del 30% de la participación. En esta ocasión votó el 52% de La Pintana, lo que es un salto enorme para una comuna popular. Y que significa un aumento muy, muy relevante, pero otras comunas de la región metropolitana como Pudahuel, Cerro Navia, La Granja, Renca, Puente Alto, Los Espejos tuvieron también saltos dramáticos de 10 puntos porcentuales, y en otras regiones del país también destaca Isla de Pascua, Rapa Nui, donde hubo un aumento muy relevante. Valparaíso tuvo un aumento muy importante de 10 puntos también, Chañaral. Están dentro de las 10 comunas con mayor aumento de participación. Al otro extremo, las 10 comunas donde más cayó la participación respecto del 2010 están concentradas, como decíamos antes, fundamentalmente en las regiones del Maule, de Ñuble y la Araucanía, pero en el Maule y Ñuble en particular, Chanco, Ningüe, Trehuanco, Portezuelo, El Carmen, Pencahue, Empedrado, Cofquecura, y los sauces en la Araucanía, Quilén en los lagos, son las 10 comunas donde más cayó la participación. Ahora, como ves, por eso es que se produjo esta disminución de participación en las zonas rurales. Me parece a mí que no tiene quizás tanto que ver con la brecha rural-urbana, sino que más bien con un fenómeno que ocurrió en las comunas del centro-sur, que yo creo que necesitamos entender mejor qué es lo que explica la baja tan importante de participación en el Maule y en Ñuble. Como decíamos antes, puede ser que estaban afectados de manera más, digamos, más afectados por la pandemia para el 25 de octubre, o puede ser otras dinámicas, pero ahí necesitamos, yo creo, que hacer un zoom. Yo creo que sería súper importante también ustedes desde la universidad en Concepción, que quizás puedan también analizar eso. En el Biobío no hubieron bajas tan dramáticas como en Ñuble, pero son zonas históricamente rurales de esa zona del país donde hemos tenido las bajas más importantes. Ahora, si se llegara a comprobar la hipótesis, probable, yo creo, que efectivamente más jóvenes fueran a votar, porque uno era observable, por lo menos aquí, cuando yo fui a votar aquí en Concepción, era observable mucha mayor cantidad de jóvenes y jóvenes
de 18 años para arriba, en que no solamente participaron votando, sino que además muchos fueron vocales, muchos fueron además apoderados de mesa. Entonces, probablemente haya habido, obviamente que eso con los datos duros habrá que probarlo o no, una mayor movilización juvenil. ¿Por qué crees que los jóvenes pueden que hayan tenido este rol? ¿Está vinculado al estallido social? ¿Está vinculado a este relato? Porque cuando hay una mística, cuando hay una razón por la cual ir a votar, los obstáculos se saltan y uno va a votar. Cuando uno siente que finalmente cumple un ritual de ir a votar por los mismos de siempre, y que muchas veces, cuando era el sistema binominal, a veces incluso sabíamos ya quién iba a ganar, era muy predecible quién iba a ganar. A veces la verdadera elección era cuando los partidos políticos nombraban a su candidato o candidata, ya se sabía por el binominal quién iba a ganar. La motivación era prácticamente cero. Entonces, ¿hay algo de eso, crees tú, en esto, y que tal vez no se vaya a repetir esa misma ganas de ir a votar cuando ya no es por una nueva constitución, cuando ya le estás poniendo nombre, cara, y donde viene toda esta polémica, de la cual queremos conversar después, toda esta polémica entre los partidos políticos, independientes, y donde surgen nombres de convencionales que han ejercido cargos anteriores? Entonces mucha gente dice, bueno, al final, ¿en qué se está transformando esto? Lo mismo de siempre. ¿Crees tú que podrá haber alguna dinámica de ese tipo o no? Bueno, yo creo que efectivamente hay una vinculación del aumento de participación con la movilización que lleva el estallido y con las expectativas que se abren en la ciudadanía por el proceso constituyente. O sea, nosotros desde el PNUD hemos venido haciendo encuestas, hemos realizado grupos de discusión, focus groups en distintas regiones del país. Lo hicimos antes, digamos, de la elección y durante el periodo que venía anterior, y vemos que efectivamente había una gran expectativa. Las encuestas también, distintas encuestas lo muestran, una sensación de esperanza, de sentir de que esto es en algún sentido una respuesta a las demandas del estallido. Si bien yo creo que también dentro de la ciudadanía está claro que las demandas ciudadanas que convergen para una revuelta o un estallido social son diversas. Muchas no tienen que ver solo con las normas, con la Constitución, tienen que ver con los temas de protección social, las políticas sociales, el acceso a la educación, el tema de las pensiones, la calidad de la salud, pero también con una demanda de un trato digno, de un trato igualitario. Pero en el imaginario de los ciudadanos y ciudadanas, la Constitución y la nueva Constitución está asociada a un cambio, se ve como algo que está quizás en contra o a contrapelo de las élites tradicionales. Por eso que la opción de una convención 100% electa gana con casi el 80% de las preferencias. Y también el hecho, como decíamos antes, de que esta elección fuera una elección excepcional, ¿no? Un plebiscito donde entender las opciones era muy simple, ¿no? Era como, estoy por cambiar la Constitución o no, y quiero que sean electos o no. Hace que simplifica la cantidad de información que los ciudadanos y ciudadanas tienen que procesar, y por lo tanto se puede generar una épica respecto de esa elección que yo creo que fue gatillante. Me parece que el aumento de participación tan dramática en los sectores populares de la región metropolitana, de Valparaíso y de otras grandes ciudades como Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, Magallanes, que son además las grandes ciudades donde uno podría decir que tuvieron los mayores niveles de activismo juvenil en las calles. Hay claramente una correlación. O sea, las regiones que estuvieron más activas, digamos, como en términos de movimientos sociales y participación, que después se generó todo un movimiento de cabildos y asambleas autoconvocadas por la ciudadanía. Vimos varios meses después del estallido que la gente hacía estas asambleas y cabildos en la plaza, en la esquina, en la junta de vecinos, hablando de nueva constitución. Yo creo que todo eso contribuyó a aumentar la participación. Nunca vamos a tener el contrafactual, pero yo creo que si el plebiscito hubiera ocurrido en abril y no en octubre, si no hubiéramos tenido la pandemia mediante,
las restricciones de movilidad, el riesgo para los adultos mayores, y si el plebiscito hubiera ocurrido más cerca del estallido, es probable que el aumento de participación hubiera sido aún mayor. Eso es especulativo porque no podemos saberlo, pero sí parece haber una relación ahí. Y yo creo que el gran desafío, Paulina, lo que tú planteas para la elección del 11 de abril, es que las condiciones para la participación son bastante más complicadas. Primero, porque producto del cambio del itinerario por la pandemia, la elección de convencionales originalmente iba a ser en medio del año, sola, digamos, iba a ser una elección donde las personas iban a elegir solo a sus convencionales. Producto del cambio de calendario por la pandemia y que hubo que posponer todas las elecciones, finalmente estas elecciones van a ocurrir simultáneamente con otras 4 elecciones. Lo que significa que esta va a ser el evento electoral más abultado de la historia del país, y que en la medida que se eligen, como sabemos, gobernadores regionales por primera vez, alcaldes y alcaldesas, consejeros regionales, consejeros locales, y consejeros regionales y consejeros locales son también cargos múltiples, la saturación de información a la que se van a ver sometidos las personas va a ser enorme. O sea, va a ser muy difícil para las personas poder informarse, sobre todo cuando tenemos 101 listas inscritas, 79 listas compitiendo por la Convención Constitucional. Entonces, como un ciudadano común y corriente, los pactos, por ejemplo, para alcaldes, para gobernadores son distintos que los pactos para la constituyente. Los partidos hicieron alianzas distintas para concejales que para convencionales. Entonces, cada lista tiene un nombre distinto. Los nombres de las listas son como de fantasía, felicidad, dignidad, apruebo, o sea, miles de nombres. Y entonces, ¿cómo las personas pueden entender esta dinámica y pasar, además, como tú decías, de una elección de un objetivo común, como es la nueva Constitución, a una elección de miles, de cientos de nombres? Lo hace bastante menos épico, ¿no? Lo hace mucho más parecido a las elecciones habituales, y yo creo que la gran interrogante acá, por lo tanto, va a ser si el sistema político, si las listas logran, entre medio de esta complejidad, poder llegar con sus programas, poder conectarse con los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan motivados por este proceso a pesar de la complejidad que tiene. Bueno, justamente esa es la razón por que me motivó a iniciar estas conversaciones desastrosas, para tratar de entregarle a la gente común y corriente que está interesado en informarse, justamente estos datos, porque ese es mi temor, que va a existir mucha información, muchos nombres, muchos afiches, muchas candidaturas. La verdad es que son 4 elecciones, porque los cores son en noviembre, así que van a ser 4 elecciones. Sí. Pero cada persona, yo creo, no sé si tiene claro que va a recibir ese día 4 papeletas. Y de las 4 papeletas, lo más probable es que va a recibir 2 sábanas. Una que va a ser la de las elecciones convencionales, que va a ser muy larga la papeleta, y la otra va a ser seguramente alcaldes y concejales. A lo mejor también ahí los concejales va a ser muy larga los votos. Entonces, incluso en términos prácticos, lo conversábamos con Sergio Toro, cada persona va a tomar mucho más tiempo en la urna, porque la vez anterior recibimos 2 papeletas donde teníamos que votar clarísimamente si aceptaba apruebo o rechazo, convención mixta o constitucional. Ahora nos vamos a encontrar con 4 y buscar dentro de esa lista el candidato que uno pensaba votar, dentro de cada una, incluso en términos de tiempo, y términos de tiempo también para los vocales cuando tengan que empezar a hacer el conteo. O sea, vaya labor que van a tener los vocales aquella noche. Entonces, la idea de estos programas es justamente entregar la información a la gente. ¿Y cómo ves tú, dentro de esto que ya es inédito, el votar por quienes van a dictar nuestra Constitución, y más encima ahora que se va a sumar a la elección de gobernadores, de alcaldes y concejales, además que aparecen tantos independientes, tantas listas de independientes? ¿Cómo ves tú
este fenómeno de tantos independientes, sobre todo en la centroizquierda, porque sabemos que la centro ultraderecha, el pacto ya están en una sola lista, pero en la centroizquierda hasta la izquierda más radical van todas en listas distintas y con independientes incluso. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno de esta proliferación de independientes, de grupos y de listas independientes, sobre todo en la convencional? Mira, yo creo que primero hay que mirarlo como un proceso positivo. Yo creo que primero porque muestra, es un indicador muy patente de que la sociedad en su conjunto está apostando a este proceso constituyente, que la sociedad y las personas de diversos ámbitos tienen interés de estar. La cantidad de gente que quería estar en la Convención Constitucional es enorme. O sea, así como se inscribieron, no sé cuántos, eran 22.000, no sé cuántos candidatos están inscritos, muchos otros, quizás la misma cantidad, no logró juntar las firmas y por lo tanto se quedó frustrada de no poder inscribirse. Entonces, además hay que reconocer que por la demora del Congreso en aprobar las normas que regían la inscripción de las candidaturas, resulta que los candidatos independientes y candidatas tuvieron muy poco tiempo para poder conseguir patrocinio. Y a pesar de eso, en menos de 2 o 3 meses, con Navidad, Año Nuevo entre medio y teniendo que tener clave única exclusivamente, que no todos los ciudadanos tienen clave única, resulta que en 2 o 3 meses se juntaron 400.000 patrocinios, lo que es muchísimo más de lo que lograron conseguir los partidos tradicionales cuando tuvieron un año para hacer el refichaje de sus militantes. Eso es un indicador, yo creo, primero, que tiene que hacer pensar que esto es un proceso serio, que tiene una raíz en la sociedad, que no es, porque de repente se escuchan comentarios como descalificadores de quiénes son los independientes o los distintos actores, y yo creo que hay que reconocer que acá hay un sector importante de estos grupos, no todos claramente, pero que tiene conexión con la sociedad, que tiene apoyo, que logró inscribirse. Entonces, primero eso, o sea, una cosa positiva del entusiasmo, de la cantidad. Es la razón por la que se abrió la posibilidad de inscribir listas por primera vez en la historia del país era justamente porque había una demanda de la ciudadanía que está conectada con la baja confianza en las instituciones, con la baja confianza en el Congreso, con la poca identificación con los partidos. Los partidos tienen menos del 2% de militantes en el país, tienen menos del 5% de aprobación, tienen menos del 15% de identificación. O sea, hay un cuadro que se viene arrastrando hace mucho tiempo que de lo que muchos de nuestros colegas y colegas cientistas políticos han llamado una crisis de representación, que es una de las características de la democracia chilena y en parte una de las razones de por qué llegamos al estallido y a este proceso constituyente. Entonces, estaba esa demanda y era necesario ampliar. Todos tenemos claro que las democracias representativas no funcionan sin partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para la democracia. Es importante que los partidos puedan estar en la Convención Constitucional. Hay muy pocos ejemplos o casi ninguno de asambleas constituyentes en el mundo donde los partidos no son quienes predominan de las asambleas constituyentes, o sea, prácticamente no, yo no conozco ningún caso, excepto el de Islandia, que es un proceso constituyente fallido, justamente por dejar a los partidos afuera. Entonces, es importante que los partidos estén, pero yo creo que acá la gran interrogante va a ser, porque como decías tú, Paulina, los independientes no son un grupo homogéneo, no podemos hablar de los independientes como que fueran un tipo de persona que representen una sola dinámica. Hay de todo, hay listas de independientes que son en realidad listas que representan a movimientos sociales, como por ejemplo la coordinadora 8M, la coordinadora feminista del 8 de marzo, como el movimiento No Más AFP, como algunos movimientos ambientalistas, o sea, grupos sociales organizados que tienen agenda, que tienen orgánicas, que tienen dinámicas colectivas que se inscribieron para participar. También hay una parte no menor en muchos territorios de estas asambleas autoconvocadas en los barrios que se habían venido organizando desde el estallido,
que se organizaron para inscribirse. También hay otros grupos de independientes que están más vinculados a la sociedad civil, como por ejemplo son independientes no neutrales, que están vinculados a ONG o al mundo académico. Hay grupos de independientes que son quizás como expertos tecnocráticos que se trataron de inscribir. Hay de todo, hay dirigentes sociales, de juntas de vecinos, tenemos una enorme variedad. Y también hay algunos grupos como grupos de interés o grupos que han estado trabajando por temas específicos, como estas listas de felices y forrados, que en realidad no es un movimiento social, no es una ONG, sino que es más bien quizás una empresa o un grupo, digamos, de acción colectiva. Entonces, tenemos una enorme diversidad. Yo creo que lo que va a ocurrir en la elección es que no va a ocurrir una sola cosa con los independientes, sino que vamos a tener resultados bien diversos dependiendo de las distintas regiones y territorios. Yo creo que la elección convencional va a ser una elección muy territorializada, va a ser una elección donde las características y los clivajes y la relación de la política con la sociedad se va a mostrar en su fragmentación, digamos. Y en algunas zonas yo creo que es probable que los partidos tradicionales mantengan una amplia mayoría de los votos y logren obtener la mayoría de los escaños, porque son zonas en donde hay baja movilización social, porque no hay un tejido social independiente muy fuerte, porque los partidos en algunas zonas mantienen una relación muy fuerte con la sociedad, ¿no? Entonces, en algunas zonas es probable que los partidos lo... Y en otras zonas yo creo que va a ocurrir que los partidos se van a ver sobrepasados por estas otras dinámicas, donde los movimientos sociales son más fuertes, donde están mejor organizados, donde tienen un apoyo real en la sociedad. Yo creo que vamos a ver que por lo tanto, va a ser bien diverso lo que va a ocurrir. Va a ser una elección extremadamente competitiva. El mecanismo de paridad de género le introduce una incertidumbre adicional, porque en tanto, para recordarle a todas las personas, en cada distrito se va a tener que asegurar que los escaños son asignados paritariamente. Por lo tanto, si son 7 escaños, tienen que entrar a la convención 4 mujeres y 3 hombres. Si son 6, tienen que entrar 3 y 3. Si son 3, 2 y 1. Y para asegurar eso, también, y considerando la cifra repartidora, que entiendo que ya lo han conversado va a significar, digamos, que lo importante va a ser los votos de las listas, ¿no? Y por lo tanto podemos ver sorpresas, podemos ver que candidatos individuales muy votados, que tienen mucho apoyo, pueden terminar quedando fuera por la cifra repartidora y por la paridad. Entonces, el escenario va a ser extremadamente complejo. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas, como decías tú, van a recibir estas papeletas. Lo que sabemos de la evidencia comparada es que cuando tienes elecciones con muchos candidatos, las personas tienden a votar ideológicamente. O sea, las personas, y por eso es que yo creo que también no hay que pensar que esto ex ante va a ser una debacle para los partidos, porque en estas condiciones de fragmentación los partidos corren con ventaja, porque las personas, aunque te guste o no te guste, si tú ves el logo de Renovación Nacional o del Partido Socialista o de la UDI, todos sabemos qué es eso, o más o menos, ¿no? Las personas saben que este es un partido de derecha, este es un partido de izquierda, pueden conocer a su alcalde, entonces pueden llegar y ver esta sábana de nombres, pero los logos les van a hacer, van a ver logos conocidos, y entonces puede que el nombre de la lista, por decirte algo, yo quiero votar por Independiente, y el nombre de Independiente en la lista me haga, sin que yo conozca a nadie, me haga votar por esa lista solo porque el logo o en la radio o porque escuché Entonces creo que va a haber una mezcla de personas súper informadas que tienen súper claro que van a ir a votar por Juanita Pérez, porque es la presidenta de su junta de vecinos, porque le dio la firma, porque la apoya, los militantes de los partidos que van a ir a votar por el candidato de su partido de toda la vida, y también estas otras personas que van a ir
sin saber, el día antes van a tratar de enterarse o van a llegar a la urna y van a ver y van a votar por el logo que les parezca, digamos. Entonces, yo creo que vamos a tener mucha incertidumbre respecto a los resultados de lo que va a ser la elección de convencionales, y no sabemos cuánto va a afectar las otras 3 elecciones de esta elección. Sí van a afectarlas en términos de las campañas, y hay varias dimensiones en que los independientes corren con desventaja, ¿no? La franja de televisión, que se les ha dado un tiempo mínimo, irrisorio, digamos, para hacer propaganda en comparación al tiempo de los partidos, es una clara desventaja. Los límites tan altos de gasto, hay un límite muy alto de gasto, lo que favorece a las personas con mayores recursos y a los partidos. Y tercero, los partidos van a estar además en elecciones para concejales, para gobernadores regionales y para alcaldes. Y tienen además a todos sus diputados, diputadas, senadores y senadores. Van a estar todos los aparatos de los partidos en todos los distritos haciendo campaña para sacar a sus convencionales. Las listas de independientes van a ir solo por la Convención Constitucional y no tienen necesariamente aparatos en todos los territorios, no tienen una estructura que les ayude. Entonces yo creo que esto va a depender de cuánto logran vincularse con la sociedad, cuán bien lo hacen y cuánta interés hay de los ciudadanos y ciudadanas de apoyar a estos candidatos fuera del sistema. Ahora, de los estudios que ustedes mismos en el PNUD han hecho sobre la desafección de la ciudadanía respecto de los partidos políticos, y además observando las campañas anteriores, uno ve que normalmente la publicidad no aparecen los logos. Cuando hablamos de logos de los partidos políticos, generalmente no aparecen en las campañas. Y tú a veces, me acuerdo cuando se permitía todavía poner las palomas, ya, y tú sacabas una foto de las palomas y veías una tras otra y no veías ninguna diferenciación aparte de una cara y un nombre y el número para votar por tal o cual candidato o candidata. A diferencia de otros países donde incluso te obligan a que en la publicidad vaya el logo del partido, o, no sé, yo siempre cuento el caso belga, que cuando en la televisión entrevistan a un político, es obligación que en la entrevista aparezca el logo y de qué partido político es. Pero eso aquí en Chile últimamente cada vez se ha ido perdiendo más, uno ve y no aparecen los logos de los partidos políticos, y unido además a la baja valoración de los partidos, ¿cómo eso también puede influir en esto? Porque es cierto, por un lado tienen la maquinaria, la experiencia, tienen además que jugársela por sus propios candidatos y candidatas a gobernador, alcalde y concejal, y van a arrastrar a su candidato convencional, pero por otro lado hay un sentimiento muy fuerte, si no de rechazo, de desconfianza a los partidos políticos. ¿Cómo eso puede jugar al final en todo? Porque hay muchas candidaturas independientes a gobernadores, a alcaldes y concejales que tal vez incluso ganen por ser independientes, o sea, van a tomar el tema de el rechazo a los partidos políticos. Mira, esta va a ser la primera elección post-estallido. Nosotros ya veníamos en un proceso de fragmentación del sistema de partidos que algunos atribuyen al cambio al sistema electoral o a las leyes de facilitar la inscripción de partidos. Eso en realidad no es así. Nosotros que hemos venido monitoreando este tema desde el PNUD vemos que incluso con sistema binominal y con las restricciones que existían ya tenías un promedio de partidos compitiendo, entre 14 y 17 partidos compitiendo en cada elección, y en el Congreso cerca de 9, 10 partidos presentes, una alta fragmentación de partidos políticos por encima del promedio de América Latina, que tiene que ver con política, no tenía que ver solo con los incentivos. Se cambiaron los incentivos, se facilitó la inscripción de partidos, y lo que vemos es que la última cifra del CERVEL es que aparte de los 17 o 20 partidos que están legalmente constituidos, hay como 30 partidos más en procesos de inscripción. Entonces, tenemos una alta fragmentación que además se acentuó por la posibilidad de los independientes. Todo esto al final es producto de esta crisis de representación y la debilidad que están teniendo los partidos. Entonces, los partidos siguen teniendo las reglas a su favor y siguen teniendo
su historia y sus orgánicas, ¿no? Entonces yo creo que acá, como esta va a ser la primera elección que ocurre después del estallido, la gran interrogante va a ser cuánto de esa historia, cuánto de todas las condiciones favorables les permiten mantener una, si bien no un monopolio, pero una mayoría, un control del proceso constituyente. Si los partidos en su conjunto, izquierda, derecho, centro, no logran tener una representación mayoritaria, y lo que tenemos, por el contrario, es una mayoría de candidatos y candidatas no afiliadas a los partidos, yo creo que el proceso va a ser quizás el comienzo de una nueva dinámica política. Ahora, lo que uno esperaría en una democracia representativa que funciona bien es que surja un sistema de partidos que tenga una raigambre social, que concite apoyos mayoritarios. Lo que necesitamos es que los partidos vuelvan a tener conexión. Lo que puede pasar es que necesitamos nuevos partidos y no quizás los mismos de siempre, o que los mismos de siempre logren esa conexión con la ciudadanía. Ahora, al final del día, Paulina, lo que va a determinar lo que ocurra vuelve al tema que estábamos conversando al principio, ¿no? Que tiene que ver con la participación electoral. Si los ciudadanos y ciudadanas que están molestas con los partidos, que quieren ver independientes, que quieren ver gente distinta, se quedan en la casa y no van a votar, o no se dan el trabajo de informarse, que no es fácil, pero se puede, de informarse respecto de qué es lo que está en discusión y quiénes representan mejor sus opiniones, entonces las probabilidades que los partidos mantengan el control de este proceso son muy altas, porque los partidos ya tienen asegurado una base electoral dura, y esa base electoral es dura. O sea, esas personas, hay un grupo importante de personas que, a pesar de todo el discurso antipartido, van a ir a votar por lo que saben, por las relaciones que tienen, porque les cae bien su diputado, porque el alcalde pavimentó la calle, porque construyeron una cancha en la esquina, porque el concejal lo ve todos los domingos en la feria y le cae bien, y el concejal le pidió que votara por qué sé yo. Entonces, hay un grupo grande de personas que va a votar por eso. Entonces, la duda sigue siendo qué pasa con el resto. Yo creo que ojalá, como sociedad, desde todos los sectores, desde los partidos, los independientes, desde las universidades, las ONG, ojalá que podamos hacer un esfuerzo amplio para que la mayor cantidad de chilenos y chilenas vote, en particular los más pobres, los más jóvenes, voten informadamente. Por lo menos nosotros desde el PNUD, eso es nuestra contribución, el granito de arena que queremos hacer. Seguimos preocupados por eso, porque pensamos que el proceso constituyente va a ser más legítimo, más inclusivo, y va a tener un mejor resultado si logramos efectivamente que la mayoría de personas se pronuncie. Y bueno, ahí, si terminamos con una convención con 30 bancadas, tendremos una convención con 30 bancadas, tendrán el desafío esos 155 hombres y mujeres de ponerse de acuerdo y elaborar una constitución que será representativa de ese Chile, que buscó esa representación. Entonces yo creo que ahí hay que, me parece que estar haciendo pronósticos especulativos aventurados desde antes no es algo muy prudente. Hay hartos desafíos, información, fomentar la participación, y creo todo lo que pueda ayudar en ese sentido me parece que va a ser bien positivo. Ahora, como última pregunta, y te adelantaste un poco lo que yo pensaba, justamente pedirte la opinión. Estamos de acuerdo en que la democracia representativa necesita partidos políticos sanos y fuertes. ¿Qué crees tú que debieran cambiar, así, pero en concreto, los actuales partidos políticos para reencantar a la ciudadanía? Para que la gente de nuevo vote con gusto por ello, y que con orgullo pongan el logo, la bandera del partido. O sea, yo me acuerdo de mi abuelo, de mis papás, mi mamá, que con orgullo estaban con su bandera del partido. Pero eso, ¿cómo lograr de nuevo esa conexión? Porque lo necesitamos. Si en definitiva, aquellos que estamos, y para transparencia, de aquellos que nos escuchan, yo estoy en un grupo de independientes no neutrales, que somos una lista dentro de
no con los partidos políticos, pero eso no significa que estemos contra los partidos políticos, al contrario, somos un complemento dentro de esta convencional, pero necesitamos partidos políticos. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos urgentes que tienen los partidos políticos para reforzar nuestra democracia y que no siga teniendo esta crisis institucional, esta crisis de representación, y por otro lado, para que no surjan estos populismos antipartidos que son tan dañinos para la sociedad? Porque no es lo mismo ser independiente a ser contra los partidos políticos. Sí. Mira, acá lamentablemente no hay una bala de plata, no hay una solución única. El proceso de deterioro de la relación de los partidos con la sociedad es un proceso paulatino, histórico, estructural, que tiene que ver con las transformaciones de la política, pero también de la sociedad, con un sistema político que es extremadamente centralizado y elitista en el sentido de que quienes toman las decisiones son personas que es un grupo homogéneo en términos de clase, en términos de procedencia, personas que han dominado la política. Los partidos tienden a ser personas de Santiago, que estudiaron en 14 colegios y 3 o 4 comunas, que provienen de 3 o 4 comunas de Santiago y fueron a 2 universidades, como lo hemos mostrado con evidencia en varios de nuestros trabajos. Parte de la desigualdad estructural que tiene Chile es producto de esta concentración de poder en una élite pequeña. Eso ha hecho, y las normas, la Constitución, el sistema binominal, un conjunto de incentivos hizo que los partidos terminaran en una dinámica ensimismada, tomando acuerdos digamos, tras 4 paredes, con bajos niveles de transparencia, con bajos niveles y con mucho conflicto de interés. Todo eso es objetivo y real. De hecho, yo tuve el privilegio de ser parte de la Comisión Engel en el 2015, producto de escándalos del financiamiento de la política. Finalmente, muy pocas personas fueron procesadas. Lo que vimos fue como la punta del iceberg de un problema muchísimo mayor, porque muchos de los problemas de conflicto de interés y tráfico de influencias no estaban tipificados como delitos. Todo era siempre al límite de lo legal, y además las penas, las condenas, las sanciones con ese tipo de delitos son muy minimalistas, como mucho se ha planteado. Esto es la mano dura con los crímenes que cometen los pobres, la mano bastante blanda con los crímenes que cometen las élites. Entonces, nosotros lo que vemos es que el deterioro de la relación con los partidos es multicausal. Los temas de probidad, de transparencia, como que son la guinda de la torta, y cuando les preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas hoy día, su relato respecto de la distancia con los partidos tiene mucho que ver con eso, pero en realidad no es solo eso, tiene que ver con esto, y yo creo que el problema es que los partidos, a pesar del estallido social, a pesar de la baja participación electoral y a pesar de las cifras, siguen operando como si no pasara nada. Siguen en una lógica de business as usual. Si vemos, por ejemplo, algunos partidos, las listas que presentaron a la Convención Constitucional, vemos que privilegiaaron las internas. Son candidatos que no son aportes técnicos a la Convención, no son ni los abogados ni los especialistas, pero tampoco son dirigentes sociales que tengan conexión con la ciudadanía. Tampoco son, digamos, personas que tienen un capital social. Son el candidato que después quiero que vaya a diputado, son la persona que sale en la tele, son la candidata a alcaldesa que no pude llevar porque en la negociación perdí el cupo, entonces como no la puedo llevar de alcaldesa, la voy a llevar a convencional. O sea, finalmente una gran cantidad de partidos tomaron la elección constitucional como que esta fuera una elección de cores o de concejales o de diputados y senadores, como que si fuera lo mismo, repartir cargos, posicionar a los grupos de poder dentro de los partidos. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar? Es
Yo creo que parte tiene que venir de la sociedad. Necesitamos que la sensación de riesgo para los partidos sea más alta, para que los incentivos para cambiar sean más altos. Por lo tanto, si siguen votando por los mismos partidos, es difícil que esos partidos cambien. Entonces yo creo que ahí hay una invitación. Creo que necesitamos seguir fortaleciendo los órganos de control, al CERVEL, más atribuciones, más control. Yo creo que las normas, el texto de la Constitución va a ser importante. Creo que hay que introducir medidas para fomentar dinámicas de complementar la democracia representativa, generar espacios de democracia deliberativa, plebiscito, referéndum, democracia deliberativa, que no está en la Constitución, pero creo que hay que seguir con la agenda anticorrupción, sanciones más altas, y ahí el comportamiento ético de los partidos. O sea, los partidos no pueden seguir llevando de candidatos personas que tienen juicios abiertos por probidad, que tienen casos abiertos por violencia doméstica. O sea, en la medida que los partidos sigan, digamos, sin tomarse en serio una reconexión con la sociedad es muy difícil. Y también creo que hay que esperar a ver si es que estos muchos partidos que están en proceso de inscripción, quizás algunos de esos partidos también logran fortalecerse y tener una conexión con la sociedad que permita un recambio y una mejor relación con los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Creo que tocamos muchos temas y muy importantes para ir adelantándonos un poco a lo que va a ser este 11 de abril, en estas condiciones especiales que ya mencionábamos y en un hecho histórico como significa que dentro de la democracia se haya decidido este proceso constituyente. Vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa, primero en la campaña que también va a ser particular, porque mucho despliegue territorial claramente no vamos a tener como en campañas en tiempos normales, y también con esta gran variedad de listas que se presentan, 4 elecciones al mismo tiempo. Bueno, creo que va a ser bastante interesante sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la ciencia política y a la observación y análisis, de ir viendo qué es lo que pasa. Así es que muchísimas gracias por compartir con nosotros y estar hoy día en ya tercera conversación de las conversaciones desastrosas en mi canal de YouTube. No, muchas gracias por la invitación, Paulina, un placer. Gracias.